Armando, dice don Carlos Mesa que efectivamente él evitó que usted sea presidente de la República como una especie de contribución a la pacificación del país. ¿Qué dice usted de esto? Bueno, hay que estudiar la personalidad de Mesa, ¿no es cierto? Primero yo creo que él se cayó por él mismo, pero él descargaba en otros sus propios errores, y en la fase final de su gobierno, porque hicimos el equilibrio de poderes entre ejecutivo y legislativo después de un primer año muy complejo. En la fase final él tuvo la necesidad y no respondió adecuadamente de concertar y conciliar. Él tenía la lógica de que el Congreso tenía que hacerle caso en todo. Y nunca fue así, lo ayudamos mucho a Mesa. Pero finalmente descarga la responsabilidad del Congreso y la personaliza en Armando Bacadía. Pero esto es evidente. ¿Carlos Mesa evita que usted sea presidente? Es evidente, porque los cooperativistas mineros que fueron, no fueron ajenos a toda la vinculación que tenían con el gobierno de Carlos Mesa, usted lo sabe, desde el tema de fondo y 10, 12 millones de dólares que le habían dado los mineros, en fin, etcétera. Entonces, ese traslado de los mineros a Sucre para acercar Sucre forma parte de eso, de una acción del propio Poder Ejecutivo. Pero si usted se fija, el martes 7 en la noche su mensaje al país dirigiéndose a mí, pidiendo renunciamiento, es un mensaje sedicioso. Insta, no solamente me insta a mí a decir Armando a un costado, sino a impedir la sucesión constitucional. O sea, si hablamos en puro derecho, aquí ha habido un delito de sedición de parte de Carlos Mesa. Pero eso podemos sumar otros elementos, ¿no es cierto? Ya ese mismo martes que tira el mensaje, yo recibo partes de inteligencia que decían que una vez los parlamentarios estamos en Sucre, iba a haber un paro de Asana promovido por el gobierno. E iban a cerrar el aeropuerto de Sucre, cosa que se produjo el jueves 9. Y cuando veíamos la opción de que un avión, un Boeing de Aerosur, se traslada a Sucre el jueves en la tarde para sacar a todos los parlamentarios. El bloqueo, el paro de Asana se agrega a ese paro ya el bloqueo de las propias pistas de aterrizaje. Los enviados de Lula y de Kirchner hicieron el intento de llegar a Sucre en avioneta y tuvieron que retornar a Santa Cruz. Entonces todo fue una acción programada. En el fondo, el cerco de los cooperativistas mineros tenía un ala política. ¿Evo Morales o alguien de la ultra izquierda se movía por la zona de la idea de adelantar elecciones? A ver, veamos. El jueves 9, ¿no es cierto?, lo de Sucre. El domingo anterior, creo que 5, tuvimos las reuniones, las últimas reuniones en la casa del cardenal Julio Terraza, sí. Correcto, que además Mesa en su libro estropea mucho la iglesia. Quedó francamente sorprendido porque él acude al cardenal pidiendo una mediación para buscar salida a la crisis política. Ya. Él acude. En ese momento, si usted recordará, un contexto que fue impulsado por Tuto Quiroga, coincido con Mesa que Tuto creía que la tenía fácil la elección, a la vuelta de la esquina sería presidente, y por eso promueve un anticipo de elecciones para ver el resultado que tuvimos, desastroso, ¿no es cierto? Bueno, pero en esas reuniones, en la casa del cardenal con los obispos, Mesa llega bajo el supuesto de que hubo una crisis y que él ya no tiene posibilidad de gobernar y que hay que encontrar salida. Entonces,
¿Lo dice en esas palabras o lo da? No, no lo dice, más bien en el libro dice de que el cardenal y los obispos, por la relación y amistad conmigo, y porque Mesa se había inclinado mucho por un grupo evangélico de eclesía, y que el cardenal y los obispos, dice, tenían bronca contra él. Y un poco, en la primera versión de su libro, hablaba de un cerco de la iglesia. Sí. Y cosa que no es evidente. Él acude a la iglesia, acude al cardenal para que le ayuden a resolver una crisis que ya se le había salido de las manos. Y acude además con una lógica de que hay que ir a elecciones, o sea, asumiendo lo que ya todo el mundo teníamos asumido. O sea, si usted quiere, casi que ni fue motivo de discusión que ir a elecciones. El problema de Carlos Mesa, y ahí su bronca con la iglesia, es que él quería presidir el proceso electoral. Y él dice que la iglesia dio por sentado que él no fue así. Y cuando él plantea, vamos, aprobemos una ley, hagamos elecciones, cosa en la que había consenso, el tema era con él presidiendo las elecciones o sin él. Entonces, él plantea que él quería conducir el proceso. Y nosotros dijimos con Mario Cosillo, presidente de los diputados, haremos consultas telefónicas a los jefes de bancada, ¿no es cierto? La Paz estaba totalmente sitiada por el Alto. Y hubo un cuarto intermedio del mediodía para principios de la tarde, para que tengamos tiempo los presidentes de cámaras de consultar. Y yo les quiero decir que a todos los jefes de bancada, por ejemplo en el Senado, que yo consulté, todos, incluido Mas. Dijeron, no querían a Mesa presidiendo no querían el proceso electoral. El resultado de Cosillo con los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas en diputados fue unánime, no querían a Mesa presidiendo. ¿Cómo se rompe la relación Parlamento-Poder Ejecutivo, siendo de que en tantas oportunidades el Parlamento y el Poder Ejecutivo en el último tiempo habían sido capaces de conversar? A ver, ahí hay varios... Primero lo quieren cambiar a usted. O sea, pero hay varias cosas, o sea, sin duda nosotros ayudamos mucho a Mesa. Le aprobamos los créditos últimos, ahora créditos para pagar sueldo, Carlos. Nunca le créditos para pagar sueldo. Para pagar sueldo. UDP. Yo recuerdo UDP. Créditos para pagar sueldo. Yo recuerdo el día que entrábamos en receso por fin de año, de emergencia me llegó el ministro de Hacienda con un proyecto de ley que le hemos estado en el día de tratamiento en las dos cámaras, de un crédito alemán para pagar aguinaldo, por ejemplo. O sea, si usted se fija, yo mismo me embarqué en el tema porque sentía la necesidad del gobierno de Mesa, que por entonces hackeado económicamente, con un país, un estado de agitación intenso social, de aprobarle como una señal a los Estados Unidos, que era el principal cooperante, oiga, aprobarle el tema de ese convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos. Eso lo pide Mesa. Pero claro, y llevo a 3 ministros a que conversen con los jefes de bancada, porque no fue una cuestión personal, sino que yo tomé la decisión de decir, hay que ayudarlo. Vénganse a convencer. Filemón Escobar, hombre de Mesa. Fran Barrio, de Mesa. Filemón se estrelló, dijo que no, que eso era un error, que en fin, etcétera, correcto. Pero escuchó. Escuchó, y se discutió con los ministros. Ya. Y resulta que, bueno, lo aprobamos. Yo tenía un viaje, una misión oficial a la China, sí. Viajo, y mientras tanto, desde Palacio me daban palo por haber aprobado aquello. El señor Alarcón, hablando en nombre del gobierno, cuando lo que hice fue hacerle un favor. Entonces, es un poco que Mesa en toda su gestión, Carlos, un poco que decía, yo decido, y ustedes tienen la obligación de acompañarme. Ley de hidrocarburos, otra historia. Ley de hidrocarburos
que termina... Esa fue una confrontación fuerte también. Fue una confrontación fuerte, pero porque él quería que se haga como él decía. Y quiera ser o no, hay pues distintas maneras de enfocar la cosa. O sea, el referéndum puso las normas. O sea, Mesa primero nos manda una ley cortita, parecida a las 5 preguntas, que eso se tenía que llamar ley de hidrocarburos. En otras palabras, era hacer una ley de hidrocarburos por decreto. Porque eso no decía nada. Entonces se la rechazamos. Pero si yo tenía que haber sacado por decreto mi ley, ¿para qué la mandé al Congreso? Lo atribuye como error. O sea, si usted mira en sus propias confesiones, que son sus libros cargados de sus pasiones más intensas, como dicen él con frecuencia acude a decir, ¿por qué no hice por decreto? A una serie de cosas. Que hubiera podido hacer las cosas por un poco lo que de un modo u otro hace, no es así, pues. Claro. O sea, el tema hubiera podido, funcionaba su bancada, la famosa transversal. Bueno, ese es otro tema que por supuesto era así. Él a nosotros nos dio, fue muy tarde y no me funcionó. Es que no terminó de llegar a funcionar. Pero... ¿No? El diputado creció mucho. El diputado creció mucho y en el Senado, los 8 senadores del MAS, si no los 8 casi todos, virtualmente estaban aproximados a Mesa. Eran más funcionales a Mesa que a Evo. Además, Evo había expulsado a Filemón, hubieron justamente problemas a raíz de este tema del convenio de inmunidad para los ciudadanos estadounidenses. Entonces, más tenía Fran Barrio, más. Pero en el Senado no había riesgo de que pudiera copar mayoría en diputados, sí, porque explotaba bien la clásica con prebendalismo de todo tipo, ¿no es cierto?, constituyendo una bancada. Y yo le dije en algún momento, esto te va a costar la reacción lógica de todos los partidos, porque a los partidos no les agrada pues que con prebenda le roben a sus parlamentarios. ¿Cuánto lo empodera a Carlos Mesa el referéndum del gas? ¿Usted siente que él dijo, esta es mi fuerza? Claro, además lo hizo. Le gané a Evo Morales. Además lo hizo. Había derrotado ese referéndum. ¿Cuál era su objetivo principal? Era empoderarse. Era legitimarse. Claro. ¿No es cierto? O sea, él era presidente, pero porque fue acompañante de Sánchez de Lozada, ¿no? El expulsado, el odiado, el derrocado. Entonces, gracias a Sánchez Lozada fue vice, después presidente, en un escenario antigonista, ¿no? Seguramente no se sentía muy cómodo de la manera en cómo llegó a presidente. Entonces, y vio en el referéndum del gas la opción de una legitimidad propia y plena, que la obtiene. La obtiene. ¿No es cierto? Que la obtiene, o sea... ¿Eso le hizo daño o le jugó en contra? Le hizo mucho daño en dos sentidos, mucho daño en dos sentidos. Un Mesa que su ego explosiona, que se hace intolerante, que comienza a cometer errores muy seguidos. Y que comienza a cometer errores por esa razón. Y el segundo daño fue porque, como para empoderarse, como usted dice, hace el referéndum de gas, las preguntas tenían que ser planteadas de modo tal que nadie puede decir no puedo votar por esta pregunta, no puedo dejar de votar. Pero le gana a Evo Morales, que plantea el no en la 4 y la 5, y eso le da mucho más poder y legitimidad, como usted dice, porque le gana a Evo Morales, que sin duda ya era el político le gana, en ese tiempo. Le gana, aunque Evo, si bien dijo en algunas declaraciones, no hizo una campaña como la que vemos hoy. Claro, pero Evo Morales llamó a votar por el no en la 4 y la 5. No hay duda. No hay duda. Sin esposo, sin movilización, sin esto, ¿no es cierto? Pero bueno, las preguntas estaban hechas para eso. Y resulta que de la manera que fueron hechas las preguntas, vendió al país el sentimiento de la nacionalización.
después cuando quiere hacer una ley, o sea, pensemos también en un mesa de dos tiempos, el que se revuelca en el alto y juega al populismo, pero que se revuelca. pero no lo digo, y el mesa que luego tiene que tender la mano para que organismos internacionales, Estados Unidos y otros países le den plata para pagar sueldo. Y en consecuencia, junto a eso, viene la presión por lo llamado una ley racional. Y en consecuencia, mientras el país, con el referéndum, que lo vio como propio, reclama una ley dura, Mesa está en la contradicción del Mesa que se hizo cumpa de los alteños, que tumbaron a Goni, pero a su vez que por las necesidades comienza a aprender el valor que no le daba importancia de lo que es la presión internacional, de que no somos un país aislado, que recibimos pero hacemos lo que nos da la gana, cosa que ha sido un aprendizaje rápido para él relativamente, y no termina de aprender ahora Evo, ¿no es cierto? No termina de aprender cómo es el juego de un país dentro de un concierto de países, siendo un país pinche. O sea, un país demasiado pequeño para gravitar internacionalmente. La primera señal del Congreso al presidente Mesa es: hey, esa ley nosotros aquí claro, no la ley cuarta, le dimos esta ley cuarta, no va a hacerlo. No, cosas negociaron, se sentaron, terminamos sentándonos, discutimos y de ahí hemos ido en Palacio, acordamos que nos iba a mandar una ley como corresponde, un proyecto, lo hicimos público en Palacio en una rueda de prensa. Me acuerdo eso. Bueno, se demoraron, pero en septiembre nos mandaron. Ustedes la aprueban y no la quieren firmar. Entonces, resulta que vienen las presiones. Ya. Y Mesa, por las presiones externas, y claro, su propia debilidad, un país con un déficit fiscal del 8%, era insostenible en el tiempo. Comienza a revisar. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales en las que dijimos que no íbamos a ceder era en la parte tributaria. En la ley de Sánchez de Lozada del 96 hemos cobrado alrededor de 20-22% del valor de la producción, entre regalías e impuestos que eran miches. Sí. Supuestamente iba a haber un gran impuesto llamado surtax para los megacampos, que iba a incrementar a no sé cuánto. Que no se cobró nunca, porque no se llegó a la meta. Nunca se llegó a aplicar ese impuesto. Entonces, usted entienda, los parlamentarios todos dijimos no. Aquí ha habido un referéndum que dice hasta el 50%, eso queremos. 50%. La propuesta de Mesa era que se pudiera llegar al 50% en un proceso. Sí. Nosotros dijimos no desde el primer día. Y habían dos variantes. 18% de regalía, 32% de IDH. Sí. Correcto, había una variante. ¿Cuál es la variante? Que el MAS, cuando decide radicalizarse en esto, idea incluso a su diputado en la lona y le prohíbe, termina el MAS votando en contra de la ley de los carburos. Claro. Que ellos dijeron, no, 50% de regalía. Y nosotros dijimos, la regalía se mantiene y se aplica como si fuera regalía el IDH, que es 32%. Y llegábamos al 50% sin eliminar los impuestos. IHD, no IDH. Impuesto específico a los hidrocarburos. IHD, sí. IDH. Sí. Entonces, nosotros dijimos el 50% entero. Ahora, ¿por qué no 50% de regalía? Nos apretábamos a un juicio porque los contratos establecen la regalía, en tanto que es soberanía de los gobiernos de establecer los impuestos. Exactamente. ¿Me entiende? Tenía lógica. Tenía lógica. Y también la lógica de que si no se llamaba impuesto y se cambiaba por regalía, en sus países matrices las empresas
No van a poder descargarse. No pueden descargarse. Entonces era absurdo si estábamos cobrando lo mismo. Claro. Entonces, pero eso ya asusta, pues. Eso asusta, pues. Absurdamente en diputado, que fue donde más se trabajó la ley, ¿no es cierto? Mandan, salen los ministros, entran, supuestamente estaba todo bien, me informó Mario Cosío esa noche en que terminaron aprobando en diputados y luego subió senadores, pero imprevistamente Mesa ordena que retiren su ministro, en fin. ¿Y qué es lo que sucedió en el contexto? Mesa quería, recuérdese que en marzo su primera renuncia era una especie de presión para que el Congreso la apruebe tal como él quería su ley. Le rechazamos la renuncia. Casi testimonial. Claro, él jugaba a presionar. En ese momento estaba con muy alto... Claro. Yo mismo, el mismo domingo ese que renunció, salí diciendo, mañana yo estaba aquí, viajando a La Paz y voy a convocar de inmediato al Congreso y voy a plantear el rechazo a la renuncia. Él tiene que quedarse, pero tiene que gobernar en ese momento la renuncia. Pero quédese y gobierne, ¿no? Ahora tuvimos largas reuniones en Banco Central, el hombre muy abrupto, hubieron intercambio de palabras duras con algunos parlamentarios. Yo tuve que finalmente tranquilizarlo a veces, decir, ¿qué está pasando, hombre? ¿No? Ya, nos pusimos de acuerdo, un documentito, nos montamos al Congreso, discursos van, discursos vienen, la ley se trabaja de manera conjunta. Eso duró 2 o 3 días porque insistía en los mismos temas. Y yo en varias ocasiones, porque conversábamos por supuesto, y de manera franca, directa, en varias ocasiones le dije que si él creía de que la ley era muy dura y que iba a generar bloqueo o juicio o lo que sea, en el Senado nosotros íbamos a hacer algunos cambios, pero vos a través del llamado veto tenés que hacer los cambios mayores. ¿Por qué? Porque esto que estamos viviendo tiene su origen en ese referéndum que convocaste para legitimarte. Entonces, o sea, frente al hecho político del referéndum, o sea, vos quisiste jugar a la política, vamos a jugar a la política. Muy bien. Entonces, señor, suavizar esta ley tiene un costo. Lo asumís vos y no nosotros. Claro. Vos sos el responsable general, ahora asumí tu costo. Yo te voy a ayudar desde el Senado. ¿Cómo que, Carlos? Hicimos varios cambios. Habían algunos, claro, muy absurdos. Usted sabe que el petróleo que producimos se lo entrega al Estado a $27 el barril, ahorita está en 140. Sí, sí. ¿Ah? Y resulta que para pagar, o sea, las regalías internas, para que las empresas paguen regalías IVH de lo que se vende en el mercado interno, era el precio internacional. O sea, oye, págueme 50% entre regalía y IVH, de 140 son 70. No sé cuántos barriles me tiene que dar porque yo se lo compro a 27. Claro. Entonces, había cosas así, suavizamos, por ejemplo, el tema de la participación indígena, la consulta indígena, que es un hecho que lo hemos respetado, pero lo suavizamos, porque no es una manera vinculante y radical que por sí mismo deciden, y aunque todo el país lo necesite, si no quieren... Claro. Entonces, bueno, es una serie de cambios. Casi un año demoró el tema del Carrasco Cochabamba por nada más. Claro. Ahí claro. está. Claro. Entonces suavizamos eso. Pero en fin, él tenía observaciones en lo de la migración obligatoria de los contratos, ¿no? Y en lo del 50%, para hablar de la más gruesa, digamos, ¿no? Pero se ponen de acuerdo y al final sale la ley. Sea, no, al del Senado jugó una vez el ministro y no volvió más. ¿Cuál ministro? Torres, que era ministro de Hidrocarburos, ¿no? ¿verdad?
Sí, sí. Una vez no volvió más. Sí. O sea, trabajaron los senadores, trabajamos. Yo planteé, el proyecto de ley de diputados venía con un incremento, o sea, de 4 puntos, o sea, 4% del IDH de la producción de cada departamento para los departamentos productores. Entonces yo reuní a los senadores, el valor de que sea una cámara de 3 por departamento, y le digo, miren, yo propongo que de estos recursos también le asignemos en la ley recursos a los departamentos no productores. La compensación. 2 puntos. Que es mucha plata, a veces más que el recurso de los productores, claro. ¿Verdad? O sea, representa, no sé, antes que Evo le eche mano de esos recursos, más de 60 millones para cada departamento. Bueno, o sea que sus cuentas que... De dólares. Pando tenía 4 millones de ingresos, claro, 3 millones. Claro. Pando sin eso está en problemas. Pero por hoy supuesto, por eso pelea tanto su idea. Pero por supuesto. Claro. Entonces, ¿y por qué planteo? Es decir, asignemos a los no productores, y en este caso independientemente de la población, que es lo que a veces los ministros critican, ¿no? ¿Cómo puede ser un departamento tan pequeño, de distritos poco poblados, que el tema de la población va a haber un latito? O sea, es que hay una coincidencia en el sentido que los departamentos más pobres son los menos poblados. Claro. ¿Me entiendes? La forma en que la Entonces, gente se vaya allá, bueno, tiene que ser y si yo de algo les voy a decir, estoy orgulloso, no es que haya sido el generador, pero sí parte importante por el tiempo que me tocó vivir, los espacios que me tocó ocupar. Si algo soy orgulloso es que digo, la elección de los prefectos, que obviamente comienza con demanda regional, que Mesa al final dice, bueno, yo voy a elegir al que la gente vote, pero era para que dure mientras él sea presidente. Pero bueno, renuncia a Mesa y ahora ¿qué hacemos? ¿No, verdad? No vamos a decir que Rodríguez, una elección para que Rodríguez Belcet por sus 6 meses haga otra elección para 6 meses, ¿no es verdad? Entonces, y la solución la encontramos, una ley interpretativa de la Constitución, dentro de la solución global, ¿no? Del 4 en 1, que lo hicimos 2 y 2, o sea, elección general y elección de prefectos, elección de asamblea constituyente y referendo sobre autonomía, sí, en 2 tiempos, ¿no es verdad? 28 de diciembre, o como diciembre del 2005, 5, y julio, 2 de julio del 2007, 6. Entonces, dimos autonomía política. En un gobierno como el actual, que pretende imponer, controlar el país. Mire, si no hubieran prefectos elegidos, o sea, esto de las autonomías y los procesos que estamos viviendo extraordinarios, no se hubieran dado, probablemente. Y bueno, el IDH fue otra cosa, o sea, el IDH fue autonomía económica, con sentido solidario. El hacer participar con volúmenes impresionantes de dinero, varían según los precios, en fin, y los volúmenes a los departamentos no productores, a los más pobres. Es pues autonomía económica solidaria. Entonces, y por eso es que ahora toda nuestra pelea es el IDH. ¿Eso es lo que hace que Mesa rompa? ¿La ley de hidrocarburos es la que lleva al rompimiento o hay otra cosa más? No, yo creo que hay una acumulación de cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad ruptura, con el Congreso no es que haya habido un momento de ruptura. O sea, se fue ha habido un proceso de deterioro. ¿No es cierto? Un proceso de deterioro. Pero nunca se perdió la posibilidad de puente. Demasiadas cosas, o sea, el
protesta, por ejemplo, porque le rechazamos el impuesto al patrimonio. Él mandó 2 proyectos de ley, el impuesto a la transacción financiera y el impuesto al patrimonio. Claro, yo como presidente del Congreso, los proyectos de ley del Ejecutivo, a veces en consulta con Senado y diputados, otras veces mirando la carga de trabajo de cada Cámara. Un proyecto de ley lo puedo mandar a una Cámara o a otra. Entonces, cuando estaba muy cargada, que normalmente sucedía a diputados, yo comenzaba por el Senado, ¿no es cierto?, donde derivaba al Senado. Entonces, bueno, estas 2 leyes. Objetivo, 80 millones de dólares, entonces ITF y como 200 el impuesto al patrimonio. Nos reunimos, convoco al ministro de Hacienda y a su gente y le digo, patrimonio no va. ITF, sí. Y si quieren, nos ponemos de acuerdo que no va patrimonio, lo vamos a rechazar y le subimos un poco el ITF. Como casi fue. Así terminó siendo. ¿Y por qué el impuesto al patrimonio no va? Esa es una opinión conceptual que la tengo y de siempre. Yo me recuerdo cuando discutíamos la 843 o cuando quisieron aplicar impuesto al patrimonio a las inversiones en el área rural. Sí, sí. O sea, el que gana dinero no necesariamente el que tiene inversión hecha, sino que él especula. O sea, puede haber una fuerte inversión que no tiene retorno, incluso o que no tiene retorno rápido. O sea, es en consecuencia de un impuesto recesivo, ¿no? Recesivo y que castiga la inversión. Exactamente. ¿Me entiende? Claro. Castiga la inversión. A lo mejor alguien manejándose un negocio, un comercio, con $100,000 gana millones. Y alguien tiene $100 millones o 50 millones en un hotel que da pérdida. Y encima va a tener que cargarse un impuesto a ese tipo de inversión. O sea, entonces, es que a veces confunden, a veces confunden el impuesto, es decir, al patrimonio como un mecanismo de redistribución. No. Los impuestos tienen que ser a las transacciones financieras y a la ganancia. A las ganancias. Que es al flujo de dinero. No es el que más invirtió, más gana, pues. Exactamente. A lo mejor el que menos ha invertido, no ha invertido nada, gana más. Entonces, bueno, hubieron problemas como eso, y una serie de otras cosas, pero eso es un momento de deterioro gradual. La intención permanente, o sea, a mí el mismo Carlos Mesa alguna vez me dijo, todavía siendo presidente, escucha, creo que cometí el error de no haber cerrado el Congreso, ¿no? Y digo, mira, que tú no eres Fujimori, Bolivia es Perú, ¿no? Pero la noche del 9 de junio lo iba a hacer, porque Mesa no renunció para irse, definitivamente, Calito. Esa su renuncia no fue, o sea... Claro, porque trató de recogerla, ¿no? Claro, el evitar que el Congreso se reúna era esa noche. Por eso me le anticipé, 9 de junio. Yo decido y ustedes tienen la obligación de acatar. Ah, sí. No lo decía así de frente, claro, ¿no? Pero no, eso pero... por eso fue que se rompió todo. Y nos unió a nosotros. Pues no hay vuelta. O sea, terminó siendo presidente de la Comisión de Constitución el masista Carlos Sandy, y de Constitución yo. Entonces quiere decir que nos unimos. Y así pasó en las otras comisiones y en las brigadas parlamentarias, porque él era un ataque, él quería cerrar definitivamente el Parlamento Nacional. O sea, luego de haber conseguido a través del referéndum de los hidrocarburos un apoyo muy importante, él lo tomó que era como un apoyo hacia él, y en realidad la votación de la gente fue apoyando las preguntas que había hecho, ¿no? Y fue precisamente para ver qué nivel de apoyo podía él conseguir, pero lo cual no se pudo transmitir de manera directa hacia la población. ¿Por qué no se discutió y por qué no trabajamos un proyecto de ley de hidrocarburos para conseguir lo que al final se termina consiguiendo y lo que él no quiso firmar en su momento y dejó que sea el presidente del Congreso Nacional el que la promulgue la ley? Les pido un corte y a Auringa volvemos y ya entramos
al cerco a Sucre y todos los otros detalles, y me vas a volver a contestar esta pregunta que yo la tuve, en realidad esta manifestación tuya. Santa Cruz no quiso que Ormando Bacadíes sea presidente. El empresariado. Sí, el empresariado cruceño. Vamos al corte.